tal amigos? Yo soy China de UWC Tijuana y me encuentro el día de hoy en la Ciudad de México con nada más y nada menos que Fabiano Busquets, un personaje ya dentro de las MMA y más sobre todo pues dentro de UFC, ¿no? ¿Cómo estás el día de hoy? No puedo creer que me dices personaje. Muy Claro que bien, muy feliz de estar en México de nuevo. El año pasado la pasamos súper bien. Una semana increíble, la primera vez después de la pandemia que regresamos, la apertura de TI. O sea, muy feliz de estar de nuevo. Oye, te ha tocado toda esta pues nueva etapa acá en Ciudad de México del PI. ¿Ya lo conociste? Me imagino que sí. ¿Cómo lo viste? ¿Está mejor que el de Vegas o ahí se dan un tiro? Lo que dices, lo nuevo es siempre mejor, ¿no? En el Sí. sentido de que es algo tremendo. La oportunidad que tuve de ver la prensa, la reacción de la gente, estaba ahí en algunos días que era la primera vez que había gente que no había visto. O sea, yo fui antes, justo porque en esta semana, ¿no? Uno ve una cosa, ya me he sorprendido. Tuvimos un tour para todos los internos, pero cuando ves la cara de la gente cuando entran y ven la clase de estructura que hay acá y todo que se forma como que una idea, una imagen mental de todos los peleadores que van a pasar por ahí, el talento que viene, o sea, uno ve mucho más allá de simplemente un lugar, ¿no? Sí, pues claro, me imagino que, pues es que uno como mexicano acá tan lejos ve la UFC como algo inalcanzable y ahora tenerlo ya pues dentro de la Ciudad de México pues es algo impactante y Sí. súper padre para todos los peleadores, ¿no? Sí, increíble. Y justo muchos mencionaron de esto. Siempre tuvimos que ir, llegar, lograr, Y ahora ya alcanzar está el acá. UFC y el UFC vino por nosotros y vino por nosotros para buscar talento nosotros y le digo, no es el PI de México solo, es el PI de Latinoamérica. Sí, porque O no hay sea, más, ¿no? Fuera de exacto, Vegas está en exacto, México y exacto. ojalá que en algún momento se vaya pues, también a otras ¿No? Y partes está del mundo. filtrando talento, es lo que importa. O sea, tremendo. Tuvimos la primera clase de gente. Están llegando talentos ahí, como ya hemos visto, llegando a Contender, llegando al UFC. O sea, muy feliz por todo. Sí, la función del PI es básicamente, o sea, como englobar esto, el entrenamiento de todos los Sí. chicos que son muy buenos, ¿no? Y impulsarlos y que entren directo a UFC y pues con el mejor entrenamiento, con los mejores coaches, con lo mejor de lo mejor, ¿no? Eso es muy importante. Mira, yo trabajé para Disney por muchos años y hay una cosa que Walt Disney dijo, que puedes construir el mejor lugar del mundo, el lugar más eficiente, más dinámico, más bello, pero necesitas de personas para hacerlo funcionar. Así Y la es. gente que está en FIA, que lo creó, que está ahí haciendo todo, la gente que está entrenando, encima tremenda vibra, buenísima onda, los que están ahí, que los conozcan también, pero gente muy competente y talento, gente que tú lo ves peleando y piensas, ok, es una persona, cuando lo ves ahí enseñando a la gente, cuando ves como que, como casi como maestro de ese momento, porque eres el UFC en ese momento, está representando. Mucha gente sabía que había eso, pero cuando los vi y tuvimos cosas con chicos, con niños también de la zona, fue muy bello, fue muy bello. Se veía mucho ahí, mucho como más, una idea más que un lugar. Sí, pues es padrísimo esto que está haciendo, ¿no? UFC, el pues seleccionar a tantos jóvenes, Sí. darle la mano, apoyarlos y pues impulsarlos a su mejor versión, ¿no? Sí. Y ahora sí, volviendo un poco más a Fabiano Busquets, a ti, conocerte un poco más a ti, cuéntales un poco a la gente, o sea, yo creo que todos los que vemos UFC te hemos visto en algún momento, en alguna pelea, o sea, tu puesto principal, lo que haces es traducciones, ¿no? Sí, sí, verdad. Tengo un trabajo de tiempo completo en tecnología, en viajes para una empresa de España. O sea, soy una persona seria, soy adulto, ¿viste? Pero siempre he trabajado con traducciones, he trabajado con deportes por mucho tiempo y me dieron esa oportunidad. Estoy basado en Las Vegas, tengo un empleo remoto. Entonces me dijeron, bueno, nos gustaría probar por cuenta de que vengo con el español, Uh además -huh. del inglés, y soy de Brasil Sí, originalmente. eso es lo que, o sea, Exacto, nadie, exacto. si me Si no, no soy de preguntan a mí, Argentina, para todo lo que ajá, escucho el acento, no, no soy de Argentina. nunca hubiéramos adivinado que eres de Brasil. Sí, O mucha gente, sea, encima hablaba como puertorriqueño por 10 años, ya me cambié el sí. acento. Pero la verdad es que como trabajar con traducción, con contenido, con deportes, me dieron esa oportunidad y me dijeron, mira, estás en Las Vegas, me gustaría una persona local durante la pandemia, todas las cosas eran en el Apex, todo cerrado, y me dieron esa oportunidad. Y siempre digo a la gente, me invitaron de nuevo, regresé, me invitaron de nuevo y jamás me echaron de ahí. O sea, sí, Te sigo, amamos sigo. en Y ahí UFC, pasamos te casi amo. 5 años, ¿no? Esto. Casi 5 años estoy en eso. Es increíble, hago más o menos unos 30, 35 eventos al año. Tengo el placer de hacer Contender Series, que es algo
que Increíble. sabes la vibra que es. En Vegas, ¿no? ¿Es Es esto? impresionante. O sea, martes por la tarde ya uno se pone, ya cierro mi computadora con mi cosa de trabajo y ya me voy al Apex. Te sientes en casa y ver esa gente desde el inicio, ver esos talentos ahí encima, es una fábrica latina de Sí, sí, talentos sí, también, ver ¿no? desde su inicio hasta que ya son unas superestrellas, Sí, ¿no? y Dentro puedes de la decir, más escuela. que cualquier, algún aficionado también siente eso, lo debe Sí, sí, hacer, lo sí. vi. O sea, cuando ves en otras promociones y lo ves en Contender en ese día, la felicidad que pasan, porque en ese momento se sienten, acá estoy, llegué, logré, o sea, vimos el momento que pasaron por la puerta de entrada. Porque uno no ve cuando están firmando en un contrato es una cosa, se dice, como dice Dena siempre, es la entrevista de empleo más dura del mundo. Y ahí está, y Sí, nosotros tenemos la oportunidad de ver ese momento en que de se estar firma. ahí Sí, presentes. sí. Oye, Fabiano, cuéntanos cuántos idiomas hablas. 3.75 siempre digo. Ok, casi cuatro. Bueno, soy nacido en Brasil. Ajá. El inglés fue mi segundo idioma. Soy graduado de Estados Unidos. Todo ese cuento. Vivo ahí hace muchos años. Y el español vino después porque viví en la Florida. Si uno habla español en la Sí, Florida, no. no hablas el idioma local. Y soy italiano también, como muchos brasileños. Me dediqué a aprender mucho el idioma, pero siempre digo, el italiano es el segundo idioma más hablado en Italia. El primero es el dialecto que uno habla. Sí. Entonces tienes que estar ahí, sea una falta de práctica. Aprendí alemán una época cuando era chico, pero Está difícil, complicadísimo. ¿no? O sea, quedamos en 3.75. Me defiendo, me Sí. defiendo. No, pues bastante. Oye, bastante bueno, cuatro idiomas. Dices que ya tienes 5 años en Sí, UFC. Yo sí, siento quinto como que año. llevaras más, pero ¿cómo fue que se te abrieron las puertas en UFC? Ahora que, bueno, dicen que salió el gato de la bolsa, que es lo que dicen nosotros, bueno, soy amigo de Luciana hace muchos años, la Octagon Girl, que es de Brasil. Somos de la misma ciudad, hay mucha gente de Curitiba. Hay momentos que estamos todos de Curitiba, hay peleador, equipo, hay una chica que trabaja en la comisión que también es de Curitiba. O sea, es una ciudad que tiene una tradición de MMA muy grande. Listo. Bueno, ella me dijo, estás en Las Vegas, tienes un trabajo remoto, no conoces a nadie ahí, estabas de regreso a la Florida. Yo dije, sí, acá estoy, pero siempre nos preguntan, siempre preguntaban todos los brasileños del UFC, ¿ustedes conocen un brasileño que está en Las Vegas que puede ayudar a nosotros? Y ella sabe, me vio como traductor, me conoció como traductor y me recomendó en 24 horas entrar en contacto conmigo y me dijeron, mira, me gustó el Contratado. currículum, me dijeron, no, queremos hacer una prueba, puedes venir para hacer un contenido para nosotros acá que va a ser la pelea entre Frankie Edgar y Pedro Muñoz el 22 de agosto de 2020, en 11 días. Yo dije, sí, pero bien nervioso, Oye, ajá, es lo que te iba a preguntar. bien nervioso, te digo. ¿Cómo fue esa primera vez para ti hacer traducciones en vivo con la UFC viéndote? ¿Todavía te pones nervioso? Primero era la pandemia, todos con mascarillas, todos ahí vestidos de negro, justo porque cuando estás en la producción, toda la gente que está ahí alrededor, para no sale tanto en la cámara, o sea, ves, hay mucha gente que está trabajando en este show que el UFC, ¿no? Es ese espectáculo. Me hacen un tour del Apex, llego, todo es remoto, es presencial pero remoto. Estoy ahí, pero salen en una sala, se pasan por como una alfombra roja, después Sí, sí, sí. se montaba la cámara, hacía todo, y iban a así un cuartito que estaba al lado y hacían la entrevista ahí. O sea, yo estaba básicamente en los oídos del peleador Ok. hablando. Listo. Pero tuve esa oportunidad. Hasta esto me siento muy agradecido. Fue una bendición tener ese tipo de experiencia porque ahí me sacó el miedo de cómo habla un poco más alto, o sea, mejor, pronuncia mejor las cosas. Ok, hasta el momento que tuve la oportunidad de ir, en verdad, a un UFC, que fue justo en el UFC en que Brandon Moreno le dio el mataleón a Davison Figueiredo. Mi primera entrevista en Qué el bueno. octágono fue entrevistando a Figueiredo porque pidió para él. Y mi primer momento, yo digo a la gente, la primera vez que entré al octágono, Wow. efectivamente hice una entrevista porque un par de semanas antes empezamos a entrar por las decisiones. Para esta había un brasileño que perdió esta cartelera, entonces no logré traducir. Y ahí, Sí. para esta, estoy yo, está Joe Rogan, está Dana White con el cinturón y está Brandon Moreno, el primer campeón nacido en México del UFC. Bravo, Y yo dije, ¿qué Brandon. voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo miré a Dana y yo dije, porque se fue yo a hablar ahí para la entrevista, y yo dije, bueno, ¿qué vas a hacer? Está el jefe ahí. Dije, después de todo lo que pasaste, de todo lo que lograste, finalmente, el campeón de México. Y decía, yo lo sé. Yo dije, se me Wow, bajó la sí. adrenalina y ahí hicimos la entrevista, sí.
Oye, y volviendo a la pregunta, ¿te sigues poniendo nervioso? Y si sí o si no, ¿cómo le haces para controlar los nervios pues, a la hora de estar enfrente de todas estas cámaras y toda la gente Las viéndote? cosas cambiaron un poco porque uno se siente más cómodo con las cosas, es parte de un proceso, me preparo mucho, o sea, ya entro en el clima. Yo siempre digo, soy un chico de primera pelea, yo llego ahí una hora antes de cualquier pelea, no importa si estoy solo haciendo dos, tres evoluciones, voy porque tengo la oportunidad de estar ahí. O sea, voy y ayudo a los otros autores que están ahí, conozco toda la gente que está trabajando, que es Ya muy es como una importante. familia, pues estás en Es una confianza. familia, te lo digo. Fue una época de pandemia que no conocía a nadie en Las Vegas y se volvieron mi familia. El UFC me Qué cambió la vida, bonito, qué no lindo. solo en lo profesional, pero sino que también en lo personal. Entonces, estar con la gente, ver, dar los abrazos. Mis primeros abrazos después de la pandemia fueron con gente del UFC, porque no Sí, sí, veía, mi sí, pues familia sí. estaba en Brasil, mis amigos todos a Florida, y yo me acuerdo del primer que es, nunca te di un abrazo, porque nosotros no podíamos. Entonces, siempre llegamos, empezamos, y ahí uno se suelta, o sea, estás hablando con gente, estás haciendo todo, pero hay momentos en que dice, no, ese momento es importante, no te Sí, olvides, sí. es un momento importante, porque no sabes si es la primera pelea de uno, o la última pelea del contrato de uno, o algo muy importante, que sea un pay-per-view, una primera estelar, algo así. O sea, es muy importante. O sea, estás ahí Sí, representando, eres en ese momento la voz de uno o de una. O sí, sea, sí. y yo Y nunca tuve quieres la oportunidad. transmitir Exacto. exactamente lo que el Y yo peleador está particularmente diciendo, no ¿no? conozco el arte de estrangulamientos y golpes en ese nivel. O sea, en este momento estoy viviendo por ellos. Sí, sí, sí. Cuando le llaman a alguien, cuando hablan a una cosa, yo estoy intentando decir, mira, lo que ella quiere decir es... Sí, sí, sí. Entonces sí, pero eso es Bueno, algo. pues bueno, por último, un consejo que le puedas dar a todas las personas, como para mí, un consejo para mí también, que estoy iniciando en esto y que igual y todavía me pongo nerviosa, que tengo a veces mala memoria, entonces, ¿qué consejo nos puedes dar para trabajar eso, no? De, pues, traducir como más efectivamente y todo eso. Del nervioso para Ujú. cualquier cosa en la vida. Háganlo, 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 Repetirlo. háganlo, repítenlo, por favor, estudien, sepan lo que puede decir y dicen que fallar en prepararse es prepararse para fallar, También, sí. ¿no? Entonces, antes de una pelea, veo nombres, veo ranking, intento descubrir cosas que pueden salir ahí, pasar la semana con el peleador o la peleadora ayuda también, ver videos de cómo hablan, ayuda, porque pueden ser cosas, a veces hablen una referencia, porque nos ven y hablan como si todos subieran lo que están, Sí. o sea, se refieren a una cosa. Eh, pero háganlo para todo en la vida, digan más sí Sí a todo. a oportunidades que les dan para hacer las cosas más raras, porque muchos años antes de traducir para el UFC, yo traducí para cosas muy sencillas, solo para darme la oportunidad, porque pensaba que era una buena, para mí, tener la oportunidad de conectar dos personas ya es un logro. Sí. A la parte de la memoria, yo te digo, yo pongo todo en un PowerPoint mental, Okay. yo pongo todo en una diapositiva, grito, yo pongo, ¿sabes? Como doy énfasis, yo intento poner visual. Somos hombres, somos muy visuales. Sí. Entonces nosotros, ¿sabes cómo somos? Siempre Sí. miramos, yo siempre intento poner eso y para que pueda leer ese PowerPoint visual después. Y como dices, ¿no? También eso de si que la oportunidad no se te presentaría si no estuvieras preparado, ¿no? Hay que, Entonces también hay que igual y prepárate de alguna creérsela, manera, ¿no? Que prepárate. estamos listos. Y la pasión es la mejor manera de prepararse porque la pasión lleva al interés, el interés lleva al conocimiento y después de eso todo es parte, es segunda naturaleza, como Muy dicen, ¿no? bien, Fabián. Pues muchas Gracias gracias por la por esta oportunidad. No, entrevista gracias, y gracias, pues gracias. esto. Gracias.